Desde Barranquilla, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, dio a conocer los nombres de los oficiales que conformarán la nueva cúpula militar y que asumirán el liderazgo de las fuerzas militares durante su gobierno. Entre los nombramientos se destaca el regreso del general Eric Rodríguez, quien había sido retirado del servicio durante el gobierno del exmandatario Gustavo Petro tras realizar declaraciones y denuncias relacionadas con la situación de orden público. Valentina Mejía tiene la información. Valentina. Buenas noches, STIC televidentes. Pues los cambios en la línea de mando de las fuerzas militares en el territorio nacional no se hicieron esperar y fueron anunciados este jueves por parte del presidente Abelardo de la Espriella desde Barranquilla. En medio del complejo panorama de seguridad que enfrenta el país y del elevado número de uniformados muertos durante los últimos 4 años, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la nueva cúpula de las fuerzas militares con cambios en los principales cargos de mando y el regreso al servicio activo de los generales Eric Rodríguez Aparicio y Óscar Leonel Murillo. Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado. La paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la paz de la Patria Milagro, en donde se premia al que trabaja y se persigue sin consideración al que desafía a la ley y comete delitos. Uno de los nombramientos que más llama la atención es del general Eric Rodríguez Aparicio, quien asumirá como comandante de las fuerzas militares luego de haber sido retirado del servicio durante el gobierno de Gustavo Petro. Su salida estuvo relacionada con las denuncias que realizó sobre la situación de orden público y el accionar de grupos armados ilegales en distintas regiones. Rodríguez había ocupado el cargo de subjefe de operaciones conjuntas y tras su salida de la institución a comienzos de junio de este año tendrá ahora la responsabilidad de 180.000 integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial. La nueva estructura también estará integrada por el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el mayor general José Bertulfo Soto como el comandante del Ejército, el general Rodolfo Morales como segundo comandante del Ejército y a ellos se suma el regreso del general Óscar Murillo, quien asumirá como director de la Escuela Superior de Guerra. En la Fuerza Aeroespacial el mando estará en cabeza del mayor general Juan Martínez Osa, designado como comandante de la Fuerza Aérea. Mientras tanto, en la Armada Nacional, la comandancia será asumida por el vicealmirante Javier Jaime Espinilla. Esta nueva cúpula tendrá la responsabilidad histórica de conducir unas fuerzas militares firmes, profesionales, respetuosas de la Constitución y la ley y decididas a enfrentar todas las amenazas contra la seguridad nacional. En medio del anuncio de la nueva cúpula militar, el presidente Abelardo de la Espriella también reiteró los ultimátums que ha lanzado a los principales cabecillas de las estructuras criminales que delinquen en el país. El mandatario aseguró que busca que los grupos armados se sometan a la ley y advirtió que quienes no lo hagan serán dados de baja. Y es que tras este anuncio, el general Walter Giraldo, jefe de operaciones del Ejército Nacional, presentó su retiro voluntario por antigüedad. Es la información que se registra hasta el momento, informó para Canal 1 Noticias Valentina Mejía. ¿Qué es y qué implica el decreto de emergencia que firmó el presidente Abelardo de la Espriella? El mandatario declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos para enfrentar los estragos del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. En Canal 1 Noticias les contamos. Emergencia económica. El presidente Abelardo de la Espriella firmó este 19 de agosto el decreto 1261 con el que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto que devastó el centro-oeste del país. La medida regirá por 30 días en 15 departamentos, entre ellos Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Tolima. Se trata de una figura que contempla la Constitución y que le permite al gobierno adoptar medidas extraordinarias con fuerza de ley sin tener que pasar por el trámite legislativo ordinario en el Congreso. Se trata del decreto madre, el marco jurídico que le abre la puerta al Ejecutivo para expedir en los próximos días decretos específicos destinados exclusivamente a atender las consecuencias del desastre en vivienda, empleo, salud, infraestructura y reactivación económica.
La nueva declaratoria de emergencia habilita al gobierno para usar recursos del Sistema General de Regalías y financiar la reconstrucción a gran escala. El propio Ejecutivo comparó el reto con la reconstrucción del eje cafetero tras el terremoto de 1999. Aquel esfuerzo equivaldría hoy a 17 billones, mientras que el impacto de este sismo se estima que esté al menos en 30 billones. La emergencia exige actuar rápido y con soluciones concretas. Hoy más que nunca las regiones afectadas necesitan estos recursos. El gobierno aclaró que la declaratoria de emergencia no es un cheque en blanco. Cada decreto que se expida en su marco deberá estar estrictamente relacionado con la emergencia y quedará sujeto a revisión de la Corte Constitucional, mientras el Congreso conserva el control político sobre las medidas. En Canal 1 Noticias, los detalles de la emergencia económica. Esto es lo que dice el decreto 1261 del 19 de agosto, con el que el presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia en Colombia. El decreto no solo responde al terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El texto también invoca una crisis fiscal preexistente de extrema gravedad con un endeudamiento bruto que supera el 60% del PIB y un presupuesto del 2026 que quedó desfinanciado tras el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso. La medida cobija a 15 departamentos: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, rendirá al Congreso de la República el informe motivado sobre las causas que determinaron la presente declaratoria y las medidas adoptadas, en los términos del artículo 215 de la Constitución Política. Entre las medidas ya anticipadas está la movilización de plantas eléctricas y equipos para restablecer el servicio de energía en zonas afectadas, especialmente en las zonas no interconectadas, así como facilitar el uso de inmuebles administrados por la SAE para albergues, reasentamiento y centros de acopio. También se contempla usar recursos del Sistema General de Regalías para financiar proyectos de inversión. Gremios económicos y la academia resaltaron el decreto de emergencia económica al señalar que está justificado y permite el traslado de los recursos de forma inmediata para atender la emergencia por el terremoto. Freddy Gómez con la información. Freddy, buenas noches. Así muy buenas noches, pues los gremios y diferentes sectores consultados por el Canal 1 Noticias destacaron el decreto de emergencia económica declarado por el Gobierno Nacional al señalar que esta medida agiliza el traslado de los recursos para la ayuda humanitaria y la reconstrucción. Los gremios de la producción nacional y la academia celebraron la decisión del gobierno de declarar la emergencia económica para enfrentar la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto. La medida permite traslados presupuestales de forma inmediata a una figura que está justificada, situación que no pasó con el anterior gobierno. Hay que decir que este decreto parte en varias resoluciones para su implementación y donde van las soluciones en materia tributaria y administrativa. Podrá emitir decretos con fuerza de ley. ¿Qué quiere decir esto? Son decretos firmados por el presidente de la República y todos sus ministros que pueden justamente hacer modificaciones legales. Por ejemplo, las relacionadas con pasar algunas partidas presupuestales entre sectores, si hay lugar a ello. Por ejemplo, cuando hay un sector que tiene una ejecución muy baja en esta segunda mitad del año o que se espera que no va a ejecutar una gran cantidad de recursos, bueno, el gobierno a través de ese decreto ley puede modificar la ley de presupuesto aprobada el año anterior y generar partidas en otros sectores. La Cámara de Comercio Colomboamericana dijo que lo importante es la buena ejecución de los recursos y gerenciar tanto para la ayuda humanitaria como para la reconstrucción. Las medidas deben de ser ágiles, focalizadas y transparentes, directamente vinculadas a la emergencia, protegiendo el empleo y la actividad productiva, con trazabilidad y control de cada una de las acciones. Se espera la expedición de nuevos actos administrativos. De acuerdo con las cuentas del gobierno, la situación del terremoto le genera una presión fiscal al Estado colombiano de al menos 30 billones de pesos. Por ello, se buscan diferentes alternativas y entre las propuestas está que el presupuesto general del próximo año contemple recursos para este fin. Voces autorizadas sostienen que el terremoto que afectó varios departamentos del país presiona la situación fiscal. Las cuentas hablan de un gasto de 30 billones de pesos que ponen a aprieto las finanzas. Se requiere de medidas estructurales de mediano a largo plazo. Se va a escalonar en los próximos 3 o 4 años. En el caso del FOREC, del terremoto de Armenia, duró 3 años la reconstrucción hasta que se completaron las obras del FOREC. De manera que esperemos cuál es el desarrollo concreto.
Seguramente habrá medidas que tienen que ver con el presupuesto nacional que va a destinar recursos a este efecto. También se pide que en el presupuesto general de 2027, hoy a consideración del Congreso, se fijen recursos para esta causa. Permitir que las regalías se utilicen con más flexibilidad. Permitir que las obras por impuestos cubran más municipios, incluyendo los afectados por el terremoto. Vender rápidamente los activos que han recibido SAE, la Sociedad de Activos Especiales, producto de la extinción de dominio. El llamado del sector privado al gobierno es que se garantice la buena ejecución de los recursos. Esa es toda la información. Freddy Gómez, en Canal 1 Noticias.